Muy bien, la 29 dice, paciente de 65 años con cuadro de ictericia progresiva, coluria y dolor abdominal. En las últimas 48 horas se agrega fiebre y escalofríos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Un absceso hepático, una colangitis aguda, colecistitis aguda, hepatitis aguda o neoplasia de la vesícula biliar. ¿Qué será? Una colangitis, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué tiene este paciente? Este paciente tiene ictericia, dolor abdominal y fiebre con escalofríos, ¿no? A esa triada se le conoce como la triada de Charcot, ¿no? La triada de Charcot preguntan casi en todos los exámenes de residentado, algo de la triada de Charcot preguntan, ¿no? Que esté relacionado a eso. Entonces no se olviden, la triada de Charcot es ictericia, dolor abdominal en hipocondrio derecho especialmente, y fiebre con escalofríos o fiebre en agujas, ¿no? Fiebre de absceso. Okay. Esa es su colangitis aguda. El tratamiento de la colangitis aguda es médico, normalmente. Se le inicia antibióticos, en general responden al tratamiento y después se hace la RCP o el drenaje de la vía biliar. Si tienen a un paciente que tiene la triada de Charcot, o sea, dolor abdominal, ictericia y fiebre en agujas, y además tiene hipotensión y trastorno del sensorio, ¿qué cosa será? Ese, ¿no es cierto?, es la pentada de Reynolds. ¿Y qué significa tener la pentada de Reynolds? Cuando tienen la pentada de Reynolds, la conducta terapéutica cambia. La colangitis aguda, con la triada de Charcot, el tratamiento es médico. Se le da su antibiótico, analgésico, reposo gástrico y en general van a mejorar. La mayor cantidad de pacientes mejoran. Si tienen la pentada de Reynolds, o sea, la triada de Charcot más hipotensión y trastorno del sensorio, están hablando de una colangitis aguda tóxica. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que el paciente está entrando en shock séptico. Y si no esa vía biliar se descomprime rápidamente, va a entrar en falla multiorgánica y se va a morir. Entonces, el tratamiento de la colangitis aguda ya no es médico. Hay que drenar la vía biliar. Si no se puede hacer mediante RCP, este paciente debe ser operado. ¿Ok? Entonces, la conducta cambia. En la colangitis aguda es el tratamiento antibiótico. En la colangitis aguda tóxica es el drenaje de la vía biliar, sea por endoscopía o por cirugía convencional o cirugía laparoscópica, pero se debe hacer el drenaje urgente, si no el paciente se muere. Muy bien, la pregunta 30 dice, una de las características clínicas del cáncer de colon derecho que sirve como elemento clínico de sospecha de enfermedad es anemia crónica, estreñimiento, heces líquidas y mucosidad, obstrucción intestinal recurrente o sangrado masivo. ¿Cuál será? El colon derecho. ¿Cuál es su característica del cáncer de colon derecho? Sangrado, ¿no es cierto? Sangrado. Si el cáncer del colon derecho sangra, ¿qué cosa producirá? Anemia, ¿no? No se olviden de esa relación. El cáncer de colon derecho es anemizante. El cáncer de colon izquierdo es obstructivo. ¿Okay? Esa es la diferencia que hay entre los dos. Muy bien, entonces acá la respuesta es anemia crónica. Muy bien, la pregunta 31 dice, la cirugía moderna del cáncer gástrico tiene fundamento en la disección de las diferentes estaciones ganglionales. La extirpación del grupo 9 corresponde a la arteria coronaria estomáquica, la arteria esplénica, la arteria hepática, el pedículo hepático o el tronco celíaco. ¿Cuál será? El tronco celíaco, ¿no es cierto? De la numeración de los ganglios del estómago, lo que deben recordar son los 6 primeros grupos y el grupo 9, ¿no? Que son los primeros que se buscan. Los 6 primeros grupos son estos. El primero es el paracardial derecho. El grupo 2 es el paracardial izquierdo.
El grupo 3 es de la curvatura menor. El grupo 4 es de la curvatura mayor. El grupo 5 es el suprapilórico. El grupo 6 es el infrapilórico. ¿Okay? Esos son los 6 primeros grupos, los primeros que se afectan porque están más cerca del estómago. La siguiente estación va a estar en el pedículo hepático y el tronco celíaco. Entonces, el grupo 9 es el tronco celíaco. Existen 16 grupos ganglionales. No les van a preguntar por cada uno de esos, pero sí les pueden preguntar los 6 primeros y este que es el grupo 9. ¿Okay? No se olviden de eso. Muy bien, la pregunta 32 dice, ¿cuál es el síntoma más característico de la fisura anal? Secreción seropurulenta, dolor intenso post-defecación, sangrado persistente, prolapso de mucosa o estrechez del canal anal. ¿Cuál será? Había una pregunta similar, ¿no es cierto? ¿Qué habíamos dicho? Dolor, ¿no es cierto? Dolor intenso post-defecación o al defecar. Muy bien, la 33 dice, paciente de 55 años de edad acude a urgencias con 12 horas de dolor abdominal más intenso en fosa ilíaca izquierda, náuseas, vómitos y fiebre de 38 grados centígrados. El hemograma presenta leucocitosis con desviación izquierda. La asociación entre prueba diagnóstica y diagnóstico, más correcto es una apendicitis aguda y hay que tomarle una radiografía de abdomen, es una neoplasia de colon ascendente y hay que hacerle un enema opaco, es una neoplasia del sigma y hay que hacerle una tomografía abdominal, es una diverticulitis y hay que hacerle una tomografía abdominal, o es una diverticulosis y hay que hacerle una colonoscopía. ¿Qué será? Una diverticulitis, ¿no es cierto? ¿Por qué? 12 horas de dolor abdominal, localizado en fosa ilíaca izquierda, náuseas, vómitos, fiebre y la edad, ¿no es cierto? 55 años. Características de la diverticulitis. La diverticulitis, no se olviden, su otro nombre es la apendicitis del lado izquierdo, ¿no? Puede haber en los pacientes con diverticulitis un signo similar o idéntico al McBurney, al Bloomberg, pero al lado izquierdo. ¿Okay? Entonces, este tipo de pacientes presentan una diverticulitis. Y ya saben que el estudio de elección en una diverticulitis es la tomografía, pues, ¿no? La tomografía abdominal. Muy bien, la 34 dice, mujer de 83 años que se encuentra en fase de recuperación de una pancreatitis aguda de origen biliar, que comenzó 10 días antes. Clínicamente persiste dolor abdominal acompañado de náuseas y vómitos. Se realiza tomografía abdominal que pone en manifiesto la existencia de un pequeño pseudoquiste de 4 centímetros de diámetro, localizado en el cuerpo del páncreas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Cirugía urgente, drenaje percutáneo, cirugía programada con resección del pseudoquiste, cirugía programada realizando quistoyeyunostomía o cistoyeyunostomía u observación y controles radiológicos periódicos. ¿Qué le harían a esta viejita de 83 años que tiene un pseudoquiste pancreático chiquito de 4 centímetros? ¿Qué harían? Observarlo, ¿no es cierto? Observación y controles. ¿Por qué? Por varias cosas. Hace 10 días que ha tenido la pancreatitis. Probablemente el pseudoquiste está en formación. Muchas veces, o la mayoría de veces, los pseudoquistes se forman, se terminan de formar o incluso desaparecen entre las 4 y las 6 semanas después del episodio de pancreatitis. Entonces, hay que esperar ese tiempo. Más aún si tienen menos de 6 centímetros, ¿no? Que es lo que marca entre una posible remisión y una posible cronicidad. Entonces, en esta paciente lo que hay que hacer es observación y controles radiológicos periódicos. Si es que ese pseudoquiste no desapareciera a las 6, 7 semanas y presenta síntomas, lo que se debería intentar es el drenaje percutáneo recién, ¿okay? No de inmediato.
en esta paciente, claro, o sea, es una paciente de 83 años que se está recuperando de la pancreatitis, ¿no? Paciente que hace 10 días ha tenido una pancreatitis de esta edad, puedes esperar que tenga náuseas, que tenga vómitos, ¿no? Lo que no debe haber en un paciente que tiene una pancreatitis y está en proceso de recuperación es fiebre, ¿no? La fiebre puede indicarnos que hay un pseudoquiste, un absceso o necrosis infectada, ahí la conducta cambia. Pero si no hay fiebre, los síntomas intestinales pueden persistir por mucho tiempo incluso, ¿no? Porque hay pacientes que pueden presentar un pseudoquiste crónico y presentar vómitos, llenura postprandial rápida, náuseas. No es para preocuparse, ¿no? Los signos de alarma en una pancreatitis en recuperación principalmente es fiebre. Muy bien, la 35 dice: señale la opción quirúrgica adecuada para un paciente con una neoplasia del ángulo esplénico del colon no complicada y con intención curativa. ¿Qué le harían? Operación de Harman, hemicolectomía derecha ampliada, colectomía transversa, hemicolectomía izquierda o resección segmentaria. ¿Qué harían con un paciente de este tipo? Ahí está. Una hemicolectomía, ¿no es cierto? Derecha, ampliada o izquierda. Izquierda, ¿ok? No se olviden, el tema es así. En cáncer de colon, bueno, hay detalles, pero los detalles no les van a preguntar. Pero a grosso modo, en cáncer de colon, las neoplasias del lado derecho se deben hacer hemicolectomías derechas, ¿ok? Hemicolectomía derecha. Si está al lado izquierdo, se debe hacer hemicolectomía izquierda. Nunca se hace resección segmentaria, salvo en el sigmoides, ¿ok? Si el cáncer está en el sigmoides, se puede hacer resección sigmoidea, obviamente con vaciamiento ganglionar. En este caso sería la respuesta hemicolectomía izquierda. Muy bien, la pregunta 36 dice: en cuanto al tratamiento de las fístulas anales, señale la respuesta correcta. Consiste en drenaje quirúrgico urgente, curan con tratamiento antibiótico, se debe realizar esfínterotomía lateral interna, consiste en apertura de la fístula, legrado y cierre secundario, o todas son falsas. ¿Cuál es el tratamiento de la fístula anal? De estas, ¿no? De entre estas alternativas. La D, ¿no es cierto? Consiste en apertura de la fístula, legrado y cierre secundario, ¿no? Ese es un tipo de tratamiento, es lo correcto, eso se debe hacer. O sea, se abre, se raspa y se deja abierto a que cierre solo, ¿no? Eso es cierre secundario, no se hace puntos ahí. La otra es hacer una fistulotomía, perdón, una fistulectomía, o sea, sacar la fístula y dejar al cierre secundario, ¿no? Hay esas dos formas de realizar el tratamiento de la fístula, pero siempre se recomienda el cierre secundario, o sea, que cierre sola la herida que dejan, ¿no? Ahí no se debe hacer puntos. El drenaje quirúrgico urgente sería en un caso de un absceso anal o perianal. Esfinterotomía lateral interna se debe hacer en el caso de fisura anal crónica, ¿ok? Son tratamientos que por ahí les han puesto, ¿no? La pregunta 37 dice: ¿cuál debe ser la actitud ante un quiste hepático simple diagnosticado de forma casual al realizar una ecografía hepática? Extirpación completa del quiste, punción percutánea, cistoyeyunostomía en IDERRUX, controles ecográficos periódicos o aspiración del quiste por laparoscopía. ¿Qué se haría? Un quiste hepático simple, dice, ¿no? Diagnosticado en forma casual, probablemente no tiene síntomas el paciente. ¿Qué se debe hacer con los quistes hepáticos simples? Nada se hace, ¿no es cierto? Se deja nomás. ¿Ya? Se puede hacer su control, o se debe hacer su control ecográfico periódico para ver si no aumenta de tamaño o si no cambia, o si cambia la forma del quiste, si su pared se engruesa, si aumenta, empieza a captar
contraste, o en el ecodoppler hay un aumento, un hiperflujo alrededor para pensar que se estuviera malignizando, etcétera, ¿no? Los quistes simples solamente se operan cuando producen efecto de masa, o sea, crecen tanto que comprimen la vía biliar o producen dolor en órganos vecinos, solamente en esos casos. Entonces debe hacer sus controles ecográficos periódicos. Muy bien, la técnica electiva, dice, de drenaje de un pseudoquiste pancreático es Asia: estómago, duodeno, yeyuno, intestino grueso o drenaje externo. ¿Qué se hace con un pseudoquiste? Normalmente cuando tienen un pseudoquiste y ustedes quieren operar al pseudoquiste, no es posible sacar el pseudoquiste, ojo, no se puede sacar. ¿Por qué? Por eso se llama pseudoquiste, porque no tiene paredes propias. Las paredes son de los órganos vecinos. Entonces lo que se hace una anastomosis del quiste a una parte del tubo digestivo. ¿Cuál es la parte preferida, recomendada para realizar la anastomosis? Eso les están preguntando. ¿Hacia dónde se debe hacer el drenaje? Al yeyuno, ¿ok? Al yeyuno es la parte del intestino que mejor responde. Muy bien, la pregunta 39 dice: ¿cuál es el órgano que se compromete en casos de úlcera duodenal penetrada? Colédoco, cara inferior del hígado, el antro gástrico, la cabeza del páncreas o el colon transverso. ¿Cuál será? El páncreas, ¿no es cierto? La cabeza de páncreas. ¿Por qué? Porque recuerden que hay una unión duodeno-pancreática, ¿no? El duodeno y el páncreas forman un marco, ¿no? El marco duodenal, que están unidos mediante su vascularización y topográficamente también. La pregunta 40 dice: ¿en qué variedad de hernias son más frecuentes el atascamiento y la estrangulación? ¿En las inguinales indirectas, en las inguinales directas, en las umbilicales, en las escrotales o en las crurales? ¿En cuál será? En la crural, ¿ok? La hernia crural es más frecuente que se estrangule o más frecuente que produzca incarceración. ¿Por qué? Porque en general el anillo de la hernia crural es más pequeño y es menos extensible, a diferencia de la hernia inguinal, donde el anillo puede ser más grande y se puede distender de cierta manera. Pero el anillo de las hernias crurales normalmente está formado por tejido fibroso, denso, ¿no? Entonces es inextensible, y por eso es más fácil que se incarcere o se estrangule. La 41 dice: ¿cuál de las siguientes localizaciones presenta una mayor predisposición para desarrollar una cicatriz queloide? ¿El pie, el glúteo, el abdomen, el tórax o el muslo? ¿Cuál será? La cicatriz queloide es una cicatriz hipertrófica, ¿no es cierto? Esta cicatriz hipertrófica se presenta con mayor posibilidades cuando existen heridas en el tórax, principalmente en la cara anterior del tórax. Es el sitio predilecto de aparición de las cicatrices queloides. Muy bien, la 42 dice: paciente de 35 años de edad, se encuentra en el tercer día posoperatorio de colecistectomía sin colangiografía intraoperatoria. Cursa con ictericia progresiva. La ecografía muestra dilatación de la vía biliar principal con cálculo de 1.5 centímetros de diámetro. El procedimiento más recomendable es exploración del colédoco y extracción del cálculo, esfínteroplastía, solo drenaje con sonda Kerr, pancreatocolangiografía retrógrada endoscópica o derivación biliodigestiva. ¿Qué harían ahí? Había una pregunta parecida al inicio, ¿no es cierto? ¿Cuál era la respuesta ahí? Claro, ¿no? Siempre es esa la respuesta. Incluso esta pregunta es de hace algunos años, de residentado, pero de hace algunos años. Y les dan el tamaño del cálculo, ¿no? Se decía antes
que máximo los cálculos para sacarlos por CEPRE debían ser menos o debía ser de 1.5 centímetros. Ahora incluso se sacan cálculos más grandes, ¿no? Los gastroenterólogos tienen un aparatito que es como un litotriptor, ¿no? Entran por la papila, llegan al colédoco, destruyen o rompen el cálculo en pedazos y le hacen un lavado y van sacando los cálculos a pedazos. Le hacen la esfinteroplastía o esfinterotomía, perdón, y esperan que los cálculos después desciendan solos, las pequeñas porciones que han quedado. Entonces, incluso el tamaño ya no es un factor, digamos, crítico para mandarlos a IRCP, ¿ok? Entonces, la respuesta es la D acá. Muy bien, la pregunta 43 dice, ¿cuál es el procedimiento diagnóstico de elección en un paciente con sospecha de colelitiasis? Colecistografía oral, radiografía simple de abdomen, colangiografía intravenosa, gammagrafía hepatobiliar o ecografía abdominal. Colelitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula, ¿no? A eso se llama colelitiasis. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico de elección en estos pacientes? Ecografía, ¿no es cierto? La ecografía abdominal. Es de elección porque es barata, es rápida, no es invasiva. Si les preguntaran cuál es la prueba más sensible y específica para diagnosticar colecistitis, ¿cuál sería? No la más usada, la más sensible y más específica para diagnóstico de inflamación de la vesícula, de colecistitis. Para hacer el diagnóstico de colecistitis es la gammagrafía hepatobiliar, ¿no? Hay dos ácidos, ¿no? Con el IDA y el IDIDA, ¿no? Es el ácido iminodiacético o diiminodiacético. Se ha preguntado alguna vez en los exámenes de residentado cuál es el mejor método diagnóstico para el diagnóstico de colecistitis, o sea, la inflamación de la vesícula. Y la respuesta es la gammagrafía hepatobiliar con IDA, ¿ok? Más sensible y específico, ¿no? Pero por lo caro que es, no se usa, pues, ¿no? Con una ecografía ustedes pueden tener el diagnóstico de colecistitis, pero más sensible y específico es la gammagrafía. Muy bien, la 44 dice, la colecistectomía urgente está indicada ante una malformación congénita de la vesícula biliar, la vesícula biliar en porcelana, la colecistitis aguda efisematosa, cólicos biliares de repetición o cáncer de vesícula. ¿En cuál deben hacer ustedes la colecistectomía urgente? En un cáncer de vesícula, no, ¿no es cierto? Nunca es urgente un cáncer, ¿no? Se debe hacer con premura, pero no es que se tiene que operar en el momento. La vesícula en porcelana, tampoco, ¿no? La vesícula en porcelana es la degeneración cálcica de la vesícula, o sea, cuando las paredes de la vesícula se infiltran por calcio. Es una lesión premaligna, o sea, predispone a la aparición de cáncer de vesícula, por eso se opera, pero no es una emergencia tampoco. Las malformaciones congénitas de la vesícula biliar jamás son emergencia, ¿no? Vesículas tabicadas, agorro frigio, etc., o sea, se dejan, ¿no? Solamente si producen síntomas o inflamación se operan. Les queda los cólicos biliares de repetición o la colecistitis aguda efisematosa. ¿Cuál creen que harían? ¿En cuál de ellos estaría indicada la cirugía urgente? En la colecistitis aguda efisematosa, ¿no? Normalmente este cuadro se da en personas inmunodeprimidas, ¿no? Y tiene gran posibilidades de complicación, ¿no? Se debe operar. ¿Cómo hacen el diagnóstico de colecistitis aguda efisematosa? Tienen un paciente muy comprometido, con diagnóstico de colecistitis, en el cual le toman una radiografía y en la radiografía ven un halo de gas alrededor de la vesícula, ¿no? Eso es porque hay presencia de gas perivesicular, ¿no? Producto de anaerobios. Entonces, este paciente debe ser operado
rápidamente. La 45 dice, la presencia de ictericia, anemia ferropénica y sangre oculta en heces son hallazgos muy característicos de los tumores periampulares. El tratamiento de elección de estos tumores resecables es la coledoduodenostomía, la operación de Whipple, la colecistoyeyunostomía, la operación de Puestow o la hepático-yeyunostomía. La B, ¿no es cierto? La operación de Whipple, que es la duodeno-pancreatectomía cefálica, o sea, sacar el páncreas, la cabeza del páncreas junto con el duodeno. Se saca también el colédoco, la vesícula, y se hace anastomosis de estómago a yeyuno al páncreas para reconstruir la vía digestiva. ¿Ok? La cirugía de Whipple es acá la respuesta. Ahora, ¿qué cosa es la cirugía de Puestow? La cirugía de Puestow es la cirugía que se usa en pancreatitis crónica. ¿Se acuerdan? Había una pregunta de pancreatitis crónica y dijimos que la técnica operatoria en pancreatitis crónica podía ser resecar o derivar, ¿no es cierto? La técnica derivativa es esta. La operación de Puestow es la anastomosis entre el Wilson y el yeyuno. ¿Ok? A eso se llama la cirugía o operación de Puestow. Muy bien. La 46 dice, la fístula anorrectal más frecuente, esto ha entrado varias veces al examen de recientado, es la transesfinteriana, la interesfinteriana, la supraesfinteriana, la extraesfinteriana alta o la extraesfinteriana baja, ¿no? La fístula anorrectal más frecuente, dice. Hay una clasificación de las fístulas de acuerdo a si comprometen o no los esfínteres, ¿ok? Esta clasificación toma en cuenta en el trayecto de la fístula qué músculos va a penetrar o qué músculos va a comprometer, ¿no? De ahí viene su nombre, ¿no? La interesfinteriana es la que desciende entre los dos esfínteres, la transesfinteriana es la que atraviesa los dos esfínteres, la supraesfinteriana es la que está por encima de los esfínteres y la extraesfinteriana es aquella que está por fuera de ambos esfínteres, ¿no? Puede ser alta, puede ser baja. Entonces, ¿cuál de ellas es la más frecuente? Más del 50%. Esta, pues, ¿no? La interesfinteriana es la más frecuente. Eso han preguntado más de una vez, ojo. Bien. La pregunta 47 dice, cuando en el examen del margen anal aparecen hemorroides al pujar que se mantienen en posición externa, siendo necesario reducirlas manualmente, se consideran de grado 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Qué grados son? Las hemorroides que prolapsan y no se pueden reducir y hay que reducirlas manualmente. Es de grado 3, ¿no es cierto? Es el tercer grado. Primer grado es la que no prolapsa. Segundo grado es la que prolapsa y se reduce espontáneamente. Tercer grado es la que prolapsa y hay que reducirlos manualmente. Cuarto grado es aquella que no se reduce, está siempre prolapsada. No existe el quinto grado. El tercer y el cuarto grado son tributarios de cirugía. Eso también deben de recordar. ¿Ok? O sea, se operan las hemorroides de tercer y de cuarto grado. Hemorroides de primer y segundo grado requieren tratamiento médico. Si sangran, se puede hacer ligadura, ¿no? Que es un procedimiento médico también. Pero quirúrgico solamente son el grado 3 y el 4. Muy bien, la pregunta 48 dice, de las siguientes perforaciones del tubo digestivo de varias horas de evolución por trauma abdominal, ¿cuál es la de peor pronóstico? Colon, yeyuno, duodeno, estómago o ninguna. De colon, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los gérmenes que hay en el colon son altamente patógenos, ¿no? Y una perforación colónica de varias horas de evolución puede conducir rápidamente a la sepsis y a la muerte del paciente. Muy bien, la 49.